¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Miércoles de reflexión, de devocional, miércoles de escuchar un poco la palabra del Señor. Y qué bueno que usted se toma este tiempo también para escuchar miércoles a miércoles toda la semana una pequeña porción bíblica, pero también una porción con autoridad, porque la palabra de Dios es inspirada a través del Espíritu Santo, ¿no? Y es una palabra viva, eficaz, que nos deja mucha enseñanza a usted y a mí. Hoy día simplemente en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, quiero que usted recuerde algo interesante. Algo interesante en cuanto a un llamado o a los llamados que Jesús hizo a sus discípulos más cercanos, a estos que los llamó apóstoles, ¿no? Y que Jesús se fue enfrentando a ellos cada día con la enseñanza, con la disciplina. Dice en el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lógicamente, antes de hacer un llamado, nuestro Señor Jesucristo estuvo en oración. Nuestro Señor Jesucristo estuvo buscando la dirección de su Padre, ¿no? Estuvo buscando en la intimidad, como siempre debemos hacer antes de tomar una decisión. Debemos pedirle a Dios que nos oriente, que nos ayude, que nos muestre frente a la decisión que vamos a tomar. Y Jesús dice que pasó la noche orando a Dios y llamó dentro de muchos discípulos. Eso, algunas veces hablamos solamente de estos 12 que anduvieron con Jesús, pero Jesús tenía más discípulos, había muchos más discípulos, pero los más cercanos fueron estos que Jesús llamó. Estos 12 dice. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A estos que iba a enviar, ¿no? A estos que les iba a delegar una tremenda responsabilidad. A estos que los iba a hacer andar de dos en dos también, y que iban a ser testigos de un tremendo hecho de también la resurrección de Jesús. Por eso es interesante ver y observar cómo Jesús dedicó tiempo para buscar dirección de su Padre, para escoger a estos. ¿A quiénes? Mire, dice, entonces llamó a estos apóstoles y escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es decir, ahí si usted empieza a estudiar a estos hombres, son hombres de trabajo, hombres que no estaban desocupados, sino que hombres que estaban ocupados haciendo una función, trabajando para llevar el sustento a su hogar. Pero Jesús los enfrentó y los llamó. Y evidentemente que también aquí hay una aplicación de fe de estos apóstoles que creyeron también en la verdad de Jesús, que creyeron en el mensaje que Jesús traía y que pudieron decir, bien, dejo todo aquello que estaba haciendo, sus labores rutinarias, sus trabajos, ¿no? Y pudieron seguir a nuestro Señor Jesús para poder completar la obra que también Dios el Padre había ordenado y dejado a su Hijo para que viniera a cumplir en este mundo. ¿Sabe? Estos hombres fueron llamados también por su forma, ¿no? Porque Jesús los fue conociendo poco a poco y los llamó y los enfrentó. Dentro de esto, entonces, hay que meditar y reflexionar. Dios también te llamó a ti. Y tú ya estás en este trabajo hermoso de ser hijo de Dios, en este trabajo de servir a Dios, en este trabajo de compartir las verdades de Dios. Pero ¿estás dispuesto a seguir dejando tus rutinas, tus labores por el servicio de Dios? No digo que tienes que abandonar todo. Ahora, si Dios te hace ese llamado para que tú te puedas dedicar a algún ministerio exclusivo, un ministerio pastoral, un ministerio misionero, es Dios el que habla a tu corazón. Pero si Dios te pide que dejes alguna cosa para servirle, obedece al Señor. Porque Él, cuando invita, Él paga la cuenta, digo yo, siempre. Porque es una gran verdad.
Dios, cuando ha tratado en el corazón de los hombres que encontramos en la Biblia, cuando los enfrentó, cuando hizo el llamado, podemos ver cómo estos hombres pudieron llegar a los desafíos que Dios de una u otra manera les había mostrado en su llamado. Pero, ¿sabes? Aplican la fe, aplican también después la disciplina y el conocimiento que van adquiriendo de Dios. Y estos discípulos, estos apóstoles, fueron aprendiendo en la escuela de Jesús y cada día fueron creciendo. Sí, también tuvieron sus debilidades, también se equivocaron, también hubo situaciones muy complicadas, pero la mayoría completó el llamado. Y creyeron en Jesús, y creyeron en el mensaje, y pudieron ser testigos de ese acto tremendo, sobrenatural, de la resurrección de Jesucristo, y pasaron a ser los testigos visuales de este acto tremendo, lleno de amor, de misericordia, de compasión hacia la humanidad, y ellos pudieron ser estos enviados. ¿Para qué? Para expandir el Evangelio. Por eso te pregunto, hermano y hermana, Dios te ha llamado, Dios te ha enfrentado, Dios te ha mostrado este Evangelio y tú entendiste, pudiste entender claramente el mensaje, entregaste tu vida y hoy día el Señor te sigue inquietando y te dice: ¿qué estás haciendo por mí? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer ya cuando esta pandemia se acabe? ¿En qué vas a servir? ¿Qué te vas a comprometer dentro del trabajo en la obra del Señor? Estos que fueron escogidos son hombres tal cual como tú y yo, con las mismas características de un ser humano, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus sufrimientos, pero aprendamos de ellos. Obedecieron, crecieron y completaron la obra. ¿Estás dispuesto a ser un enviado de Dios también? ¿A los tuyos? ¿A los de más lejanía? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Yo espero que sí. Y que frente a esta reflexión de este día miércoles, tú puedas decir: sí, Señor, aquí estoy, me comprometo para trabajar, para entregarme, porque tú me has llamado. Y el que me ha llamado es el Todopoderoso. Te vamos a preguntar, te vamos a decir, ¿en qué vas a servir? ¿Qué vas a hacer en el reino, en este reino maravilloso que es el del Señor? ¿Qué vas a hacer? Te dejo esta reflexión. Así como estos fueron llamados, tú fuiste llamado, estos desarrollaron una tarea y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a desarrollar en esta obra del Señor? Para reflexionar. Que tengas un buen miércoles, que el Señor te bendiga. Da una vuelta al llamado de estos 12 y vas a ver cómo cumplieron esta obra maravillosa, y ahora nos queda a nosotros también en este siglo XXI poder cumplir la obra que el Señor nos está llamando. Dios te bendiga, que tengas pero un hermoso día, acompañado como siempre de la gracia de Dios. Nos estamos viendo el fin de semana. Un abrazo.